Entonces hemos llegado hasta el presente en nuestros videos de Cosmoglodita. Vamos a poner esto temporalmente. En nuestros videos de Cosmoglodita hemos llegado al presente, que es el punto donde confluyen las situaciones y donde se integran los actos transitivos e intransitivos que dice el señor Husserl de los que habla, o cómo se clasifica la experiencia en el pensamiento fenomenológico. Y esto se hace porque en el pensamiento fenomenológico no hay diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, bueno, sobre fenomenología pudiéramos diseñar un video en particular. Lo que nos interesa es que al haber llegado al presente, entonces nos encontramos con la necesidad de definir cómo sucede y acontece el conocimiento. O sea, esa cosa abstracta que es el conocimiento, que no es... Buenos días. Están ahí como esperando a alguien. O sea, no es una cosa, ¿no? No es como este arco que uno dice está hecho de metal, lo hace una industria, etc. El conocimiento tiene problemas especiales para definirse. Uno de ellos es que, por ejemplo, el libro, se supone que es conocimiento. Bueno, si uno va a definir el libro, en realidad el libro es papel con unos grafos, ahí, unas letras impresas que van a significar para quien la lea, para la experiencia del lector, ¿no? Pero propiamente no es conocimiento. Lo agarras un libro así, lo ves, y no significa nada, ¿no? Puede servir para completar una mesa, o sea, que esté enclenque, que tenga juego, ¿no? O para acceder a un sitio más alto, ¿no? O lo prendes, hace fuego. O sea, ¿cómo es conocimiento? Porque hay una experiencia, algo que practicas, durante lo cual sucede. Es decir, esa información que hay ahí se hace orgánica, se incorpora a ti y tú puedes practicarla o no. Entonces podemos decir incluso que el conocimiento es aquel que se puede practicar, que se puede convertir en actos diferentes al adquirirlo. O sea, que yo hago las cosas de una determinada manera, leo un libro, o veo una película, o veo una obra de arte, o veo memes, que es lo que es interesante de nuestra situación actual, de nuestro presente, que es que hay un medio por el cual fluye la información y la experiencia de otros, las opiniones del libro, los metamensajes, es decir, el mensaje sobre los mensajes, o sea, el discurso que es sobre el discurso en sí, ¿eh? Y también el intertexto, es decir, aquellos mensajes que son recurrentes entre diferentes textos, entre diferentes historias o fuentes o autores, y uno los identifica. Eso se llama intertextualidad. Y también está el llamado subtexto, o sea, aquello que el mensaje dice a trastienda, como trasfondo, no de manera evidente. Todo eso va a intervenir en el conocimiento que uno practique, producto de haber percibido ese producto cultural, en el cual está contenido un conocimiento. Ahora, en la cultura silvestre, el conocimiento es una experiencia que sin lugar a dudas está ligada a la estética. O sea, que la forma como se nos dice algo va a incidir en eso que dice, determinantemente. La fórmula, la forma, la estética, la manera, el ritmo, la música. Una canción, el reggaetón es una excelente forma de someter a sus intenciones sexuales a muchas muchachas que creen, por ejemplo, que si uno les va a hablar las está acosando. Y eso se ha prestado para la producción de esta teoría de gente que se cree intelectual, como la feminista,
porque descubre una capacidad de argumentación para defender una posición. Entonces ahí vamos otra vez con el hecho mismo de que en el conocimiento hay una serie de preceptos, ¿verdad? Que es lo que dice Egdal Morin, ¿verdad? Partiendo de su predecesor en etimología, uno de sus predecesores, que es Thomas Kuhn, que es que cuando vamos a el acontecimiento de conocer, nuestras ropas, lo que tenemos puesto, determina qué aceptamos, qué no, en qué magnitudes preferimos unos mensajes y otros no. Como, por ejemplo, nosotros tenemos en Venezuela, tuve un ejemplo muy claro, y en Latinoamérica, muy poca gente dice emparedado, y muy poca gente dice vete al demonio. Santos cielos, ese tipo de cosas. Y tenemos toda la vida oyéndolo en las traducciones de películas y de series. Entonces, ¿por qué eso no es permeable? Es toda una estética, es todo un mensaje. Pero hoy se utiliza la transliteración de el puto esto, el puto lo otro. Bueno, traduciéndolo, eso viene del uso norteamericano frecuente de fucking case. I lost the fucking case. Perdí las coño de madre llaves. Las putas llaves. En fin. No sé mucho. No tengo mucha práctica en inglés y menos trotando. Como para poner ejemplo. El hecho está en que que hay una renuencia a ciertos mensajes. Y si uno estudia a ciertas cosas, y si uno estudia por qué, seguramente descubre, bueno, una fuerte influencia, una potencia grande de los mensajes castizos, de la cultura castiza, cristiana, motivo por el cual seguramente aquí evolucionó el símbolo devenido del Señor San Francisco de Asís en diciembre, para diciembre, y allá más bien el de Nicola di Bari, que se convirtió en Santa Claus. Una tendencia protestante, más pragmática, más basada en el logro, y una tendencia más española, más castiza, cuando uno se pone a ver, quizá más hedonista, y ahí que los españoles tengan una gastronomía más amplia que los españoles. Uno puede hacer lecturas así, ¿no? Que va conectando rizomáticamente, va haciendo asociaciones y se va comprobando. Es una de las formas de producir discurso que luego, al ser leído, se convierte en conocimiento. Pero para mantener una conexión con ese discurso que teníamos, analicemos entonces dos formas de adquirir conocimiento. Uno, el que propone la cultura silvestre, donde no se niega a la religión. Como ya hemos visto, el ateo es el religioso más torpe, porque convierte en inconsciente su fe. O sea, el demiurgo del ateo. O sea, los ateos no son personas que viven sin su lector demiurgo, sin su cura, sin su gran traductor, ¿no? Ellos no son la excepción. O sea, es mentira, no son muy especiales. Ellos van al psiquiatra. El psiquiatra les dice esto, aquello, lo otro, eso fue tu inconsciente, eso fue esto, otro. Cuestiones paradigmáticas, tu mamá, un trauma por aquí, etc. Ya hay estudios muy claros que los mismos psicoanalistas no se atreven a enfrentar, ni siquiera los lacanianos, que dicen que cuando una persona entra en episodios psicóticos, no repite su propio origen infantil. Cuando hace regresión, tiende a regresar a comportamientos originarios ancestrales, es decir, al origen de la especie, no a su propio origen de su formación. De manera que hay muy poco sostén en el hecho de que nuestro inconsciente, y eso lo empieza a reconocer ya Lacan, esté formado por nuestras experiencias únicamente. Estas, por supuesto, que influyen muchísimo, pero hay una herencia que traemos
que se adquiere, o bien viene innata, cognitivamente, sanguíneamente, congénitamente, o bien es adquirida a través del lenguaje también, pero igual es anterior a nosotros. De manera que, queridos amigos ateos, no son más que o una tendencia que cree en el consumo de cosas, pequeña burguesía alienada, o al final de cuentas también pequeña burguesía convencida de la lectura de gente como Marx, ¿no? O de Goldman, o de Bakunin, o de quien sea. Cuando tú lo revisas es pequeña burguesía académica, generalmente, óigase bien, improductiva, como no sea de conocimiento, pero de conocimiento que, tal y como yo lo veo en el señor Sartre, es completamente inútil. Es una masturbación pequeño burguesa, tanto de parte de Sartre como de Simone de Beauvoir. Es decir, el ser y la nada no es una observación que él hace en general, es él mismo, porque en realidad no tiene nada que decir, porque su experiencia es una experiencia improductiva, sin rito y sin sentido de la vida. El señor Camus es un poco más honesto y se mete más con otros temas más cotidianos. Y bueno, la ignorancia, por ejemplo, lo considera que él es el derechoso de los existencialistas, ¿eh? Y Sartre el izquierdoso, cuando resulta que Camus es el que realmente pasó más necesidades de estos dos, y si tuvo una relación más ritual, su experiencia tuvo más relacionada con el pueblo, con la mayoría de la gente, con cómo es la mayoría de la gente. Y Sartre no, ni Simone de Beauvoir. De manera que todas las teorías que ellos produzcan van a estar asignadas por un rito con el cual difícilmente nos podemos identificar sin acomplejarnos de alguna manera y sin querer repetir un patrón de vida que es completamente elitesco. Solo lo van a poder practicar unos pocos. Por eso es que en el planteamiento de la izquierda, el trasfondo, el subtexto, es un asalto de la pequeña burguesía al poder que tienen los burgueses, pero con la misma omisión. Aquí es donde está el dato epistémico que hacen los grandes reyes. Mi interpretación de la realidad, como Carlos Marx y como Engels, es tan extraordinaria. Eso no lo dicen ellos, ¿no? Pero ese es el trasfondo. La omisión es tan extraordinaria que todo lo demás que leas te va a confundir. Imagínate tú la patología de ese discurso, y solo vas a estar formado políticamente si me lees a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso genera una noción del conocimiento según la cual yo voy a la experiencia a corroborarlo. A eso se le podría hacer su fórmula de conocimiento es igual a esto, aquello y lo otro, ¿no? Y en esa fórmula el conocimiento queda truncado. Lacan intenta hacer matemas errados. O sea, no lo digo yo, ya hoy por hoy se ha comprobado que no están bien hechos los matemas de Lacan, donde el conocimiento no es tomado en cuenta realmente, sino nada más el deseo. Y ese es el error de la posmodernidad, que tratamos de atender desde esta propuesta. Basta decir ahora que ya están abriendo consultorios de filosofía, ¿no? De filosofía curativa, ¿no? De lectura filosófica, porque al final de cuentas el psicoanálisis no es más que eso, un filósofo, el psicoanalista, y los filósofos estaríamos más preparados que ellos para ayudar a la gente, salvo por algunos elementos clínicos que con la experiencia lo puedes conocer mejor que ningún científico. Es decir, el haber estado loco y haber salido de la locura te califica por tus propios medios, no por ninguna forma terrible de encierro, de cautiverio o de asesoría. Te califica para ayudar a otros en eso. Ahora bueno, vamos a seguir después.